Hola, ¿cómo están? Otro domingo de la hora de conversar. Me encuentro con el presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Podría ser un personaje desconocido, lo que sí es un médico, pero un médico emblemático que marcó mediáticamente muchas cosas. Todos los días ha sido una conferencia de prensa, había una pandemia, el COVID-19, y sin embargo se transformó en un fenómeno mediático. Su nombre es Enrique París y nos acompaña este domingo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí en la hora de conversar, ¿no? La hora de conversar, así es, doctor. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Primero, yendo un poco al grano, ¿qué opina de la situación del COVID actual, el COVID-19, donde Chile pareciera olvidarlo, donde las mascarillas prácticamente ya no existen, donde el único lugar donde se ocupan mascarillas son en los centros médicos? ¿Qué le parece a usted esa decisión? Bueno, me parece que es parte de la evolución normal de la pandemia. Todos los expertos han dicho que este virus va a ir transformándose en un virus muy contagioso, pero poco potente, que no causa letalidad, o sea, que no causa enfermedad grave ni muerte. Por lo tanto, con la tasa de vacunación que nosotros estábamos teniendo, con la cantidad de vacunas que logramos colocar, nosotros entregamos al gobierno con más de 49 millones de dosis de vacunas, se ha logrado un fenómeno que es admirado en el mundo, en el sentido de que la gente se enferma, pero no cae en la UCI. En este momento probablemente tenemos 89, 90 pacientes en UCI ventilados, y acuérdate, Patricio, que nosotros llegamos a tener 4.450 camas ventiladas en algún momento. ¿Por qué? Sí. Porque Chile todavía no tenía vacunas. Pero ahora, por ejemplo, el COVID, si nosotros hablamos, podríamos decir que en Chile es un virus que no genera peligrosidad, pero en el fondo es como un resfriado fuerte solamente, porque todo el mundo habla de un resfriado fuerte nomás. Sí, yo no quisiera homologarlo a un resfrío, ni tampoco homologarlo a la influenza. Es un virus diferente, es un virus nuevo, es un virus que surgió de una zoonosis, es decir, de un animal que transmitió el virus al ser humano, y que por lo tanto todavía tenemos que conocerlo. La capacidad que tiene este virus para reproducirse y para contagiar es muy, muy alta, mucho más alta que otros virus. En algunos aspectos, y algunos especialistas lo han dicho, se parece incluso al sarampión. El sarampión era como el virus más transmisible que existía. Y lo que está ocurriendo es que el virus en el mundo se va transformando por las mutaciones cada vez en más contagioso y menos peligroso, menos letal. Pero yo no quisiera banalizarlo comparándolo con un resfrío, con otro tipo de cuadros. De hecho, el resfrío, por ejemplo, no produce fiebre. Los virus del resfrío no producen fiebre. Este virus produce o puede producir mucha fiebre, mucha tos, dolor de garganta, compromiso del estado general. Pero usted dice, no es letal, pero cuando nosotros hablamos hace un par de días veía unas imágenes de China, que en los cines estaban nuevamente bajando el aforo, el 50% de los cines con mascarilla, tomando la temperatura. Ahora uno va a un mall, acá prácticamente están los termómetros, nadie los toma en cuenta. ¿Qué pasa con China cuando son referentes de la metodología científica para operar frente a este virus y se encuentra con fenómenos así como que sorprenden en realidad? Bueno, China fue el lugar de origen, Wuhan, del virus, del SARS-CoV-2, y obviamente que ellos tienen una política totalmente diferente a la que aplicamos nosotros o a la que aplicó Suecia u otros países europeos. Ellos apuntaron al cero coronavirus, o sea, ellos no quieren que nadie se enferme de coronavirus, cero coronavirus. Y eso significa obviamente restricciones enormes, restricciones gigantescas, que además alteran profundamente la vida de los seres humanos. Sin embargo, eso en China ha ido creando resistencia. En este momento la población china se está oponiendo, por lo que hemos visto en las noticias, a ese tipo de restricciones tan extremas que desgraciadamente no dan buen resultado. O sea, aquí hay que insistir mucho más en la vacunación, hay que insistir mucho más en el autocuidado, pero no en encerrar a la gente, porque eso también altera la situación social y económica y mental de una población. Yo creo que en ese sentido, en mi opinión, humilde opinión, yo creo que ellos deberían corregir su estrategia.
Pero bueno, esto es porque tuve la experiencia de haber sido ministro de Salud en los momentos más difíciles del COVID. Y de hecho me gustaría recordar a junio del 2020 cuando estaba el ministro Mañalich y renuncia en medio de muchos cuestionamientos y hay un llamado telefónico que usted recibe del presidente Piñera. Es cierto que él le dice, me gustaría que usted fuera ministro, déjeme pensarlo. No, es que no lo puede pensar, es tan así. Es así, porque yo hablaba con el presidente, con el expresidente Piñera, normalmente por temas de salud, de vacunas, de medicamentos. Entonces me llama un viernes y yo le digo, presidente, ya averigüé el dato que usted me pidió, algo así. Me dice, no, lo llamo por otro motivo. Ministro Mañalich me presentó su renuncia y él me propone nombrarlo a usted. ¿Acepta? Yo le dije, presidente, tengo que pensarlo. Yo estaba con mi familia, apoyé el micrófono en mi camisa y pregunté a los... Todos me dijeron, papá, acepta. Entonces yo le dije, ya, acepto. Sí, me dijo, porque usted no lo puede pensar, esto tiene que contestarme de inmediato. Ya me dijo, venga a jurar el lunes. El lunes lo espero en La Moneda. Y al otro día, que era sábado en la mañana, 13 de junio, que fue el día que hubo más casos de coronavirus en esa ola, él me llama temprano en la mañana y me dice, doctor, casi nunca me dijo ministro, ¿eh? Doctor, por favor venga a jurar. ¿Puede estar aquí a las 11 de la mañana en La Moneda, sábado? Yo le dije, sí, no tengo problema, voy para allá. Y ahí comenzó toda la vorágine. Pero curiosamente también hay una vorágine laboral suya, un estrés terrible. Se le ocurre inventar el matinal de La Moneda, que todos nosotros decíamos era un matinal, pues estabas todos sentados ahí, cada uno con su respectivo micrófono. La gente, los periodistas tenían cafecitos, sanguchitos, una cuestión era como casi de esperar todos los días lo que hablaba el ministro y también se enfrascaban en algunas discusiones, qué sé yo. Pero detrás de eso había un ex ministro que era Mañalich y que se fue muy mal de La Moneda porque las cifras estaban muy mal y usted entra y las cifras empiezan a bajar. Algunos dicen que venía de que justo Mañalich tuvo mala suerte, llegar a usted y empezaron a bajar las cifras. Pero Mañalich estaba cortado en La Moneda y sin embargo yo sé, y usted alguna vez me comentó de que igual usted hablaba con Mañalich mientras era ministro o no hablaba mucho, nunca más. No, si yo hablaba con el doctor ¿Una buena Mañalich. relación con él después de sucederlo? Yo tengo en general una buena relación con él, en general, y siempre conversábamos. La verdad es que el día 13 de junio fue el día que hubo más casos en esa primera ola y los casos comenzaron a bajar. Obviamente que fue una coincidencia, no por el cambio de ministro. Pero el presidente siempre me hacía esa broma, me dice, si vuelven a subir los casos, le pido la renuncia, cambio de ministro, porque al otro día van a empezar a bajar los casos. Pero no fue así. Después tuvimos unas olas gigantescas. Acuérdate que tuvimos una vez más de 9.000 casos sí. Y después tuvimos más de 30.000 casos. Entonces, pero ya la gente estaba vacunada. Era otro el escenario. Ese cambio de mando en realidad fue verbal, fue con documentos. Tuvimos toda la mañana conversando, muchas horas conversando con el ministro Mañalich. Y ya el domingo tuve que asistir a la primera reunión con el presidente y con parte del gabinete para seguir planificando el manejo de la pandemia. Lo del matinal, en realidad, también fue muy organizado por La Moneda. Hay que reconocer eso, que los periodistas del MinSal, que yo llevé a mi jefe de comunicaciones que tenía antes en el colegio médico, fue una de las pocas personas que llevé, y la SECOM y en La Moneda organizaron el matinal. Siempre yo les agradecía a la gente que trabajaba conmigo ahí en La Moneda, siempre. No sé si tú te acuerdas, pero en cada mañana yo le daba las gracias. Y a los periodistas de afuera, también, cuando hacían frío incluso, yo mismo compraba café o compraba, digamos, me gustaba porque usted decía, gracias por la pregunta, periodista Hernán Fonseca de Diario, sí. El nombre de todo. Sí, no. Estaba pauteado, lo tenía acá. No, lo que pasa es que ellos, para hacer la pregunta, decían su nombre. Sí. Yo soy fulano tal, me llamo tal, entonces yo repetía, gracias, pero después eso no les gustó mucho, entonces quedamos de no nombrar a los periodistas, no decir el nombre. No sé por qué, eso fue una decisión de ellos. ¿Qué le pasa cuando aparecen imitadores como Barra, como Kramer, le imitan a usted? ¿Qué le decía a su familia, por ejemplo, cuando lo veían gente imitándolo?
Me daba mucha risa. Yo en general tengo buen humor. Mi padre tenía un humor fantástico. No nos daba risa. Me reía bastante de las imitaciones. No tengo problemas con eso. Todo lo contrario. Creo que ayudaba también un poco a la gente a hacer más llevadera la pandemia. Bueno, le voy a dar un dato que va más allá de la tendencia política que tenga yo o que tiene que ver que cada artista, cada deportista que lo imita Kramer o otro es porque está en su mejor momento. Así que eso es un buen indicio. Y como estuvo en su mejor momento, mi pregunta es, está en la Universidad de San Sebastián, la vida ligada al coronavirus, por ahora va a seguir siendo usted preocupado de lo que está sucediendo, pero ¿usted volvería a ser ministro de Salud si se lo pidieran? Es una pregunta bastante difícil de contestar. Tendría que pensarlo mucho. Yo cumplí ya 74 años. Quedé bastante agotado después de terminar el Ministerio de Salud. No creo que me ofrezcan de nuevo al Ministerio de Salud. Estamos en otro gobierno. Pero claro, es un desafío importante. Yo puedo ayudar, puedo colaborar. Si Piñera volviera, por ejemplo, le dijera, ¿sabe qué? Doctor, tal cual, volví y usted quiere volver, quiere que vuelva conmigo. ¿Usted le diría que sí? Yo preferiría que la doctora Paula Daza fuera ministra de Salud. Ella me acompañó e incluso en algunos momentos tuvo mejor evaluación que yo. Nosotros llevamos al Ministerio de Salud a un sitial que nunca había estado. Era el mejor ministerio de todo el gabinete. Es el ministro y la subsecretaria los mejor evaluados de todo el gabinete. Eso no se había visto nunca en salud, todo lo contrario. Entonces, claro, hay buenos recuerdos. A lo mejor a uno le darían ganas de repetir. Segundas partes nunca fueron buenas, es un refrán muy antiguo. Yo tendría que pensarlo mucho. Y le pasó al presidente Piñera también, pero le pasó también al presidente Piñera. Yo tendría que pensarlo mucho. Pero en salud le fue bien. Y la segunda parte tú no sabes cómo le puede ir, por eso le pregunto de nuevo. Si viniera otro gobierno y le dijera un gobierno que esté afín a usted y le pidiera a usted, no a Paula Daza, ¿usted volvería a ser ministro de Salud si se lo piden de corazón por Chile? Por Chile hago cualquier cosa, obviamente que sí. Por mi patria estoy dispuesto a cualquier sacrificio. Y si no fuera ministro de Salud y vamos al ámbito político, público, porque usted es un ministro que igual en su momento le gustaron las luces, todo el mundo supo que le gustaba conversar. En fin, aquí decir las cosas como son, pero políticamente podría tener una gran llegada en una votación popular, por ejemplo. ¿Usted sería candidato a diputado, a senador, a alcalde, por ejemplo? ¿Lo ha pensado? ¿Se lo han ofrecido? La verdad es que me lo han ofrecido, pero lo he pensado seriamente y creo que no. Yo tengo una personalidad que a lo mejor tú dices sí, que me gustaban las luces, no sé, como que me acostumbré a eso, era necesario hacerlo. No, no lo digo peyorativamente, lo digo porque estuvo de moda hacia el final del matinal del ministro todos los días. En ese sentido, por eso lo digo, como que tuve que adaptarme a eso, pero yo no tengo alma de político o de ir al Parlamento y discutir y estar ahí negociando, o no sé, no corresponde a mi personalidad. Preferiría un cargo o seguir trabajando en salud en cualquier ámbito, ni siquiera como ministro, o sea, en salud ámbito. Parte un poco la historia donde quiero ir ahora un poquito, ministro, a su infancia en el colegio. Alguna vez me contó que le decían el chico París por ahí en el colegio. Claro, porque siempre he sido chico, siempre he sido bajo. ¿Cuánto mide? Ahí, cuando tú me entrevistaste, le pregunté. Yo me equivoqué. Me dijo 10 centímetros más. Claro. Me dijo 1,58. Después me molestaron mucho por eso. Me dijo 1,58 y por eso le pregunto, ¿usted mide 1,48? Sí, 1,48, no sé, 1,49, sí. Ya. Soy bastante chico. De hecho, uno de los insultos, por así decirlo, que no me caían tan mal tampoco en la calle, me decían, viejo chico, cuando estábamos en la... Hay dos cosas que me gritaba la gente en la calle. Devuelve los correos, que no eran míos, porque eran de Mañalich, y si no me gritaban también viejo chico, pero nada más que eso. O sea, en la calle generalmente yo incluso me iba caminando de acá del ministerio a La Moneda sin problema. No tenía problema. La gente me sigue saludando. Sí. Bueno, nosotros en nuestro estudio y la obra se encuentra acá en el corazón de Santiago, en Huérfanos con San Antonio, y seguramente en una cuadra le haber saludado. Me vine caminando con mucha tranquilidad, la gente me saluda.
o me dice bien ministro, o me levanta el dedo así. Pero bueno, son cosas que pasaron. Y en la misma infancia, para recordar un poco, ¿verdad que una farmacia, entre comillas, fue la culpable de que usted fuera doctor? Bueno, eso me emociona obviamente. Sí, mi mamá, químico farmacéutico, tenía una farmacia en Angelmó. Los que conocen Puerto Montt ubican el barrio Angelmó, un barrio bastante humilde. Y claro, yo tenía el recuerdo de que era una feroz farmacia, un local enorme. Después vi fotos ya siendo mayor de cómo era la farmacia. Claro, era una farmacia súper chiquitita, era una puerta de madera, batiente para entrar. Y yo pasaba mucho tiempo en la farmacia, me gustaba hacer experimentos, me gustaba probar algunas cosas, los mecheros y qué sé yo. Y eso yo creo que me fue estimulando para estudiar medicina. Además que tuve un profesor muy bueno de biología en el colegio que también me estimulaba mucho a estudiar biología, era un ramo que me encantaba. Y te voy a contar una anécdota. El jueves pasado el Colegio de Químicos Farmacéuticos me nombró químico farmacéutico honorario. Y creo que son uno de los mejores premios que he recibido después de la pandemia. Yo también los ayudé mucho a ellos. También le recuerda a su madre. Sí, por supuesto. Y cuando usted me habla de que se emociona y bueno, uno se imagina en su madre también, pero también hay personajes femeninos que han sido muy importantes en su vida y que a lo mejor la gente no sabe y me recuerdo a hablarle de él y de Caso, de la doctora Cordero, que fueron muy importantes para usted y que en su momento cuando les toqué el tema y usted se emocionó mucho y también me toca a mí un poco la fibra, porque en el fondo el rol de una mujer es importante en un hombre y en este caso ellas fueron fundamentales para usted. ¿Por qué tuvo tanta afinidad con estos personajes públicos mediáticos? Con la Eli de Caso tuve mucha afinidad porque yo trabajé con ella en el Allo Eli por muchos años, primero en Megavisión, después en Televisión Nacional, y ella me enseñó mucho a cómo comunicar. Yo creo que eso también fue un aprendizaje que me sirvió después siendo ministro. Ella era una mujer muy sencilla y además en esa época, Patricio, las preguntas eran espontáneas. O sea, entrevistaban a una persona en la calle o en una población y la mamá te hacía una pregunta y tú tenías que responder de inmediato. Entonces, fue un aprendizaje muy, muy positivo. Con la doctora Cordero hemos tenido altos y bajos porque durante algunas épocas ella me criticaba, pero también ella me ha defendido mucho. La doctora Cordero es de Puerto Montt, igual que yo. Y su papá conocía a mi papá. Entonces hay un vínculo regional, un vínculo también terrenal. Somos del mismo origen, somos colegas. Ella también trabajó en el colegio médico, igual que yo. Ella tiene otro carácter, obviamente, mucho más fuerte que yo, mucho más directa. Y yo le agradezco porque a veces ella me ha defendido, sí, eso hay que reconocerlo. ¿Y cómo este salto del colegio médico, de presidente del colegio médico, a ministro de un gobierno de derecha? Porque siempre estos gremios son generalmente de izquierda y tienen siempre prejuicios en lo que es el gobierno de turno. ¿Cómo fue este salto del colegio médico a un gobierno de derecha prácticamente? Bueno, yo entré al colegio médico gracias a que un personaje que ahora es senador socialista, Juan Luis Castro, me invitó a formar parte de su lista. Fuimos a la elección, yo saqué la primera mayoría en esa época, estuve como en 2 o 3 directivas, después me alejé del colegio médico un tiempo y después me pidieron que volviera ya como candidato a presidente. Y bueno, gané durante 2 periodos porque es lo máximo que uno se puede repetir. Pero yo siempre mantuve en esa época, por lo menos, y creo que así lo pueden ver en la historia, al Colegio Médico Independiente de la política. De hecho, yo admiraba mucho a Clotario Blest, lo admiro todavía, y lo conocí, fíjate, a Clotario Blest. Lo conocí personalmente, fui a su casa. Entonces yo siempre repetía lo mismo, los gremios no deben meterse en política y la política no debe colonizar a los gremios, porque creo que son labores diferentes. Son muy importante la política, muy importante los gremios, pero no hay que mezclar las cosas. Y eso fue lo que pasó también durante la pandemia. Creo que el Colegio Médico se abanderizó en contra del gobierno y aprovechó la pandemia para atacar al gobierno. ¿Y qué le pasa a este cambio de Isquia Siches, una presidenta del Colegio Médico, que llega con un rol
clínico a la moneda y termina siendo ministro de Interior con un trasquilada permanencia en la moneda. ¿Qué le pasa a usted cuando pastelero sus pasteles? No, yo creo que el presidente Boric o los presidentes en general tienen el derecho a elegir a su equipo ministerial y trabajar con el equipo ministerial que ellos aprecian que puede funcionar bien, y obviamente que no funcionó bien y tuvo que cambiarla. Ahora, yo creo que nunca ella pensó ser ministra del Interior, no sé, estoy especulando obviamente, a lo mejor hubiese estado más cómoda en otro ministerio. Yo lamento lo que le pasó, porque realmente de tener una popularidad también altísima llegó a ser la peor ministra del gabinete, la peor evaluada. Porque, bueno, la política es sin llorar, como dicen, y obviamente cuando uno se mete en ese ámbito, se somete al escrutinio de la población, al escrutinio del público, y obviamente que eso es bueno, a veces uno gana, pero también es muy malo y a veces uno sufre, y creo que uno sufre mucho cuando es, digamos, atacado o pierde popularidad. O sea, depende cómo uno haga las cosas, pero por ejemplo yo le quiero preguntar, usted tocaba el bombo, ¿es verdad que usted tocaba el bombo en un conjunto folclórico? Sí. Los de San Javier. Sí, así se llama. ¿Pero qué era esto, un concurso? ¿Dónde esto era? ¿Eran de San Javier? Del Colegio San Javier de Puerto Montt. Lo que Perfecto. pasa es que nosotros imitábamos mucho a los Cuatro Cuartos. Ya. Así que cantábamos las canciones de los Cuatro Cuartos. Estaba ahí Carlos Jerez, me acuerdo. Estaba Alejandro Soto, que hoy día es notario en Calbuco, capaz que nos vea o lea el artículo después. Estaba Lique Haide, que era un gringo, un alemán. Talma, que un compañero que ya falleció. Hicimos este grupo y nos fue requete bien, ¿eh? Cantábamos en varias ocasiones, y además hicimos una obra de teatro en relación a las canciones también. Pero cuando cantaban a nivel universitario, del colegio. No, del colegio o en otros colegios o en actividades culturales. ¿Usted tocaba el bombo nomás o cantaba No, también? cantaba y tocaba el bombo. No, cantaba. ¿Y cantaba bien o cantaba más o menos? No me acuerdo. No sé, eso tiene que decirlo al público que me conoció en esa época. ¿Le echa de menos la vida pública? Se lo pregunté hace un momento, pero la vida pública, la vida mediática, ¿estaría en televisión como panelista estable, por ejemplo? No, Patricio, yo creo que no. Sergio, mi nombre. Sergio, perdón. Sergio, no, yo creo que no. Creo que el trabajo que ustedes hacen es agotador. La gente piensa que esto de entrevistar o de dar una entrevista es fácil, y no es así. Cuando después de una entrevista como la suya, Sergio, uno queda cansado. Sí. Y creo que no estoy ya en condiciones de hacer eso. Participo en una radio, pero cada 15 días, en un programa corto. Pero no estoy capacitado, o sea, no me siento bien todavía como para ser un panelista estable en una... ¿Y qué opina de los matinales, doctor? Que ahora sí ya se empezaron a chasconear, ya que antiguamente los matinales era solamente información del COVID. ¿Qué opina que ahora no es el COVID, pero ahora es las muertes, los asesinatos, los sicariatos? ¿Qué opina de la situación actual del país, donde la delincuencia es protagonista? Bueno, yo estoy muy preocupado por el tema de la delincuencia. Las encuestas han dicho, la encuesta CADEM que salió el domingo pasado, la última que vi, pone en primer lugar de la preocupación de la gente la delincuencia, los asaltos, los portonazos, en fin. Acuérdate que antes la primera preocupación era justamente salud, claro, y eso fue desapareciendo. Obviamente que eso es muy, muy preocupante. Creo que hay que tomar medidas claras, hay que avanzar en algunas leyes que están detenidas en el Parlamento, hay que seguir valorando la labor de Carabineros. La gente ahora valora más a Carabineros que a otras instituciones, y mucho más a las Fuerzas Armadas. Y vi que la PDI también estaba muy bien valorada. O sea, la gente está valorando la necesidad de seguridad, de protección, de que cuiden sus bienes, de que cuiden su casa, de que cuiden su vida, la vida de sus hijos. Entonces yo creo que ante eso el gobierno tiene que reaccionar también. Bueno, y después del estallido, Carabineros bajó como 15 puestos en credibilidad, estuvieron por el suelo prácticamente, y ahora recuperan toda esta credibilidad que hace mucho tiempo no tenían. Desgraciadamente muchas autoridades del gobierno actual denigraron, atacaron, trataron de hacer pebre a Carabineros, para ser bien claro con la palabra. Y ahora se han dado cuenta de que no puede un país vivir sin la fuerza pública, sin los carabineros. Yo creo que a lo mejor ellos también cometieron errores, me refiero al cuerpo carabinero, pero
Los errores se han ido subsanando y creo que lo que dice ahora la opinión pública es reconocer la labor del carabinero, de la PDI, de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente del Ejército, porque han ayudado justamente, y espero que sigan trabajando en eso, en pacificar un poco más el país. Porque alguna vez se habló incluso de crear una policía nueva, de fusionar, o sea, hacer todo de nuevo era una utopía básicamente, ¿no? Todo eso ha ido cambiando, el gobierno ha reconocido que no se puede hacer ese cambio, que más bien hay que reformar o modernizar la policía, pero empezar de cero yo creo que es imposible. Carabineros siempre ha tenido una buena apreciación por parte de la comunidad. De hecho, recuerdo que ellos me distinguieron, los carabineros de Palacio, con su piocha especial que tienen, porque yo siempre los saludaba. Yo saludaba a todos los carabineros, entrada, salida. Mi padre fue alguacil también de carabineros. Tengo un gran aprecio por ellos. Ellos me cuidaban. Mis guardaespaldas eran carabineros. No porque yo necesitara guardaespaldas, sino que era una tradición que venía del ministerio anterior. Yo creo que afortunadamente ahora le están dando el reconocimiento que siempre debieron tener. Yo reconozco que a lo mejor cometieron errores, evidentemente todo el mundo puede hacerlo. Eso es lo que hay que corregir, la forma de actuar para que sea la mejor forma para defender a la ciudadanía de la delincuencia. Doctor, actualmente está Jimena Aguilera como ministra de Salud. ¿Qué opina del rol que ha tenido ella en la cartera más difícil por estos tiempos, más allá del COVID, digamos? Sí. Jimena Aguilera está bien evaluada también en las encuestas. Creo que ella ha puesto un sello de tranquilidad, de mayor transparencia científica, de mayor capacidad de comunicación. Ha sido más clara que la ministra anterior. Lo lamento por la Begoña, pero es así. Ella también fue cambiada. ¿Usted habla con ella? ¿Con la Jimena Aguilera? Sí. Mucho. El otro día cuando salió una noticia falsa de que yo nunca había ido a Aysén, y yo había ido a Aysén, y que hacía 5 años que el ministro de Salud no iba a Aysén, lo cual era falso, el ministerio tuvo que retirar la noticia y ella me llamó personalmente para pedirme disculpas y después, bueno, yo le dije que por supuesto que no, eso no es culpa de ella. Ella es muy amable, es muy trabajadora, ella es experta en pandemia. Imagínate que ella escribió el libro del manejo de la pandemia para la Organización Mundial de la Salud, es una de las autoras. Yo sé y creo que ella es una gran persona y que lo va a hacer muy bien. Para terminar, doctor, hay un tema que está patente estos últimos días y que seguramente va a dar que hablar por lo menos 2, 3 semanas o quizás, pero hay decisiones que se tienen que tomar pronto. ¿Qué opina usted en el actual momento de las ISAPRES? ¿Qué pasa ahora con esta posible término o la incertidumbre que hay y lo que pasaría si es que FONASA se transforma en el protagonista de la salud en Chile? ¿Podrían colapsar los hospitales? ¿Cuál es la percepción suya respecto de ello? Nosotros estamos de acuerdo en que haya un fondo de compensación, de que haya un fondo solidario, de que la gente o las ISAPRES o los institutos de seguros de salud que reciben más pacientes más enfermos reciban dinero de un fondo de compensación de aquellas instituciones que reciban pacientes más sanos y que por lo tanto gasten menos. Yo creo que sí hay que hacer una reforma al sistema de ISAPRES, hay que hacer una reforma al sistema de FONASA, pero no podemos estar en esta incertidumbre de que las ISAPRES van a desaparecer. Más de 3 millones de personas van a quedar sin ISAPRE y eso es una recarga muy importante para el sistema público. Van a aumentar las listas de espera, van a aumentar las listas de espera de cirugía en atenciones de especialistas. Eso es lo que nosotros le pedimos al gobierno. Preocúpese del paciente, de los pacientes que van a quedar sin atención. Las ISAPRES tendrán que arreglársela porque, al igual como lo nombré antes con otra institución, también han cometido errores y no han sido capaces de adaptarse a los cambios. Entonces, bueno, adáptense a los cambios, legislemos al respecto, vamos cambiando de a poco, pero sin producir un desastre que significaría que las ISAPRES desaparecieran de la noche a la mañana o comenzaran a quebrar en forma secuencial, porque eso va a traer también implicancias en las clínicas privadas que desgraciadamente reciben el dinero de las ISAPRES. Entonces, esta es una situación muy grave que puede dejar a mucha gente sin atención médica. Es una decisión que se tendría que tomar a corto plazo y esperemos que tenga un buen puerto, doctor. Le quiero agradecer, hablamos de su infancia, hablamos de su protagonismo en el gobierno de Piñera, hablamos de su matinal,
hablamos que tocaba el bombo y terminamos hablando de ISAPRE. Hablamos de todo, así que quiero agradecer. Muchas gracias, doctor, Sergio. Y agradecer a la gente que nos vemos el próximo domingo en la hora de conversar. Hoy día estuvimos con Enrique París y veremos con quién estaremos la próxima semana. Nos vemos.